gloriosa y hermosa presencia que nos ha recibido en este día, el primer día de la semana. Hemos venido a honrarle a Él, honrar su nombre. Damos gracias al Señor por cada uno de los que podemos estar en este lugar. Y justamente el título de este mensaje que yo hoy quiero compartir con ustedes es El Dios que me ve. El Dios que los ha visto a ellos es el mismo Dios que nos ve a cada uno de nosotros. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 16. Vamos a leer todo el capítulo, es un capítulo corto, y luego nos vamos a centrar en compartir algunos versículos en particular. Dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 16, versículo 1. Sarai, la esposa de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia, Abraham. Ya ves que el Señor me ha hecho estéril, así que te ruego que te allegues a mi sierva. Tal vez tendré hijos de ella. Acá nosotros tenemos en estos primeros versículos del capítulo cómo Sara va a influenciar a su esposo Abraham. En ese momento todavía Dios no le cambia el nombre, para que de alguna manera pudiera tener lugar el cumplimiento de la promesa del Señor, ¿verdad? En el capítulo anterior, en el capítulo 15, el Señor había hecho un pacto con Abraham. Le había prometido que iba a tener una gran descendencia, que él iba a bendecirlo a través de un hijo. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero los años habían pasado y hasta este momento no había llegado a tener cumplimiento esa promesa. Versículo 4. Y él se allegó a Agar, y ésta concibió, y al darse cuenta de que había concebido, comenzó a mirar con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham: que mi afrenta recaiga sobre ti. Yo te di por mujer a mi sierva, y al verse encinta me mira con desprecio. Fíjense, acá empezamos a ver consecuencias de esta mala decisión, ¿sí? Se apuraron, podríamos decir de alguna manera. Sara no veía el cumplimiento de esa promesa, por lo tanto invita a su esposo a allegarse con su sierva, con su esclava, ¿sí? De manera que puedan tener ese hijo que ellos esperaban, ¿verdad? Sara actuó mal Abraham, porque el Señor le había dado una promesa y él creyó, dice su palabra, y eso le fue contado por justicia, pero acá podemos ver que de alguna manera él flaquea, ¿sí? Y Agar también actuó mal, porque viendo ella que había concebido, empieza a mirar ya con desprecio a su señora. Así es que todos acá estaban actuando mal en este capítulo. Vamos a avanzar un poquito más. Y Abraham le respondió a Sarai: pues tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. Acá en este versículo podemos ver cómo de alguna manera se demuestra que Abraham no estaba muy interesado en Agar, ¿sí? Lo que le pasaba y cuál era su situación, ¿sí? En este momento le dice a su esposa: haz con ella lo que mejor te parezca. Pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, que es el manantial que está en el camino a Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió:
regresa con tu señora y ponte en sus manos. Además, el ángel del Señor le dijo: voy a multiplicar tu descendencia. Llegarán a ser tantos que no podrán ser contados. El ángel del Señor también le dijo: tú has concebido y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Será un hombre indómito, luchará contra todos y todos lucharán contra él, pero a pesar de todos sus hermanos establecerá su residencia. Como el Señor le había hablado, ella le dio este nombre: tú eres el Dios que ve. Pues dijo: ¿acaso no he visto aquí también al que me ve? Y al manantial lo llamó pozo del viviente que me ve. Ese pozo está entre Cades y Bered. Agar dio a luz un hijo de Abraham, y éste le puso por nombre Ismael. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Ismael. Bien, vamos a, yo adelanté la lectura de todo el capítulo, pero vamos a ir deteniéndonos a partir del versículo 6 en adelante. Como bien señalaba hace un momento, en el versículo 6, Abraham le había dicho a Sara que hiciera lo mejor que a ella le pareciera. Y en la parte final del versículo 6 podemos ver que Sarai, de alguna manera, se había aprovechado de esto, ¿verdad? ¿Y qué hacía? La humillaba, dice. ¿Y qué fue lo que obtuvo como consecuencia? Que Agar huyó de la presencia de su señora, de su dueño. Digamos que esta es una reacción lógica, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta estar en un lugar donde es oprimido, donde es humillado, donde es maltratado? Evidentemente Agar no se sentía cómoda en este lugar. Era tanta la humillación y el desprecio que sufría Agar que, estando ella embarazada, ella toma esa decisión de huir, ¿sí? Probablemente Agar tiene pensado volver a su tierra. Ella era egipcia, ¿sí? Ella entonces, estando embarazada, huyó de la presencia de esta mujer que la oprimía. En el versículo 7 dice así la palabra del Señor: pero, ¿sí? Este pero es una conjunción adversativa que lo que hace es anunciar que va a haber una idea contraria o contrapuesta a lo que se dijo anteriormente. ¿Qué fue lo que se dijo? Que lo último que se dijo, que Agar huyó. Pero ¿qué sucede? El ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, que es el manantial que está en el camino a Shur. Fíjense que en la huida ella atraviesa el desierto. Imagínense que entre estar en la casa de Abraham y con Sara maltratándola, y el desierto y todos los peligros que el desierto supone, Agar eligió esta segunda opción, ¿sí? Pero el ángel del Señor, dice su palabra, la encontró. Este ángel que se menciona acá en la Escritura no es un ángel cualquiera, el ángel del Señor. ¿Quién es? No es un ángel creado, sino que se trata del Señor Jesús, Cristo mismo, en su estado preexistente, ¿sí? Antes de su encarnación. Esta es la primera vez o la primera aparición del ángel del Señor que se menciona en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y no le aparece a cualquier persona, como hemos visto, le aparece a una esclava egipcia, ¿sí? Que había sido despreciada por su amo, pero también por Abraham. En este momento ella se encontraba completamente sola y en necesidad. En ese momento
se le aparece el Señor mismo, ¿sí? Él siempre está presente, Él siempre está allí donde más lo necesitamos, en el momento justo, en el momento preciso. Agar estaba en el desierto, sola, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros estamos en el desierto necesitamos que el Señor se manifieste de una manera diferente a cómo Él se manifiesta en forma diaria en nuestra vida. Y acá lo tenemos a Él, ¿sí? Él apareció allí. Así también un día el Señor Jesús apareció en nuestras vidas. Nosotros no lo buscábamos a Él, pero Él sí nos estuvo buscando hasta encontrarnos, ¿sí? Y ahora estamos aquí, en su presencia, en su casa, adorándole a Él. Él nos mostró nuestro verdadero valor, Él nos mostró su amor. Como ya les había señalado en el versículo 6, esa parte que a mí realmente me llamaba muchísimo la atención cuando Abraham, luego de haberse llegado a ella, la sierva estaba embarazada y le dice a la esposa: haz mejor, haz con ella lo que mejor te parezca. Es como que sonaba en mi mente esa palabra, porque estando la sierva embarazada, él se atreve a decirle esto a la esposa. Ninguno podía manejar la situación, evidentemente, que se vivía en la casa de Abraham y de Sara, ¿verdad? Por esta expresión vemos que él no estaba interesado en ella, en una simple esclava, pero había alguien que sí estaba interesado en ella, y ese alguien era Dios mismo, quien se le había aparecido. La palabra del Señor dice: la encontró. Y si la encontró es porque previamente hubo una búsqueda, ¿sí? El Señor la buscó, la encontró, la halló, y esto demuestra interés por parte del Señor hacia Agar, esta sierva que se encontraba sola, afligida y en necesidad. Qué maravilloso que es saber que donde nosotros estemos, el Señor nos busca, ¿sí? Quiero leer con ustedes el Salmos 139, versículo 7 hasta el versículo 12. Dice así, este es uno de los salmos que más me encantan. Versículo 7, decía el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Agar había huido de su señora, ¿sí? Pero de Dios no había podido huir. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Estos versículos nos recuerdan que del Señor no nos podemos escapar, del Señor no podemos huir. Él está allí, Él está siempre presente. Sea donde fuere que nosotros estemos, Él se presenta. Esto es lo que podemos ver que le sucedió a esta sierva. En el versículo 8 dice así la palabra del Señor: y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Acá podemos ver cuando el ángel del Señor, el Señor mismo, en su estado persistente, se dirige a la sierva. Lo primero que le dice es Agar, la llama por su nombre. ¿Esto qué significa? Que el Señor conoce a esta sierva, a esta esclava. Él la conoce de forma personal.
dónde vienes y a dónde vas? Es el Señor mismo. ¿Acaso no sabía de dónde venía y hacia dónde iba? Pero por supuesto que sí. El Señor sabía de dónde venía Agar, cuál era el motivo y hacia dónde ella se estaba dirigiendo también. El Señor sabe todo de nosotros, ¿sí? De esta manera, esta pregunta estaría manifestando la omnipresencia del Señor, ¿sí? La omnisciencia del Señor y también el cuidado amoroso del Señor para con ella. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Yo les decía hace un momento, probablemente Agar se volvía a su tierra natal, ¿sí? Siendo que ella ya no se sentía protegida en el lugar del cual venía. Y ella respondió con toda sinceridad, ella dijo: estoy huyendo de Sarai, mi señora. En el versículo 9 dice así: el ángel del Señor le dijo: regresa con tu señora y ponte en sus manos. Si no conociéramos toda la historia, esto nos parecería de alguna manera extraño, ¿verdad? No le dijo el Señor, no le dijo recién Agar al Señor: estoy huyendo, ¿sí? Era el Señor mismo, él sabía que ella estaba siendo afligida en el lugar donde estaba. Pero el Señor, ¿qué le dice? Regresa con tu señora y ponte en sus manos. Dios podría haber dejado que Agar muriera en el desierto, porque de hecho el hijo que ella había concebido no era el hijo de la promesa, ¿sí? Era el hijo del pecado, era el hijo de la carne. Este niño que iba a nacer no era el que Dios le había prometido a Abraham, pero Dios no permitió que Agar junto con su hijo perezcan en el desierto, ¿sí? Él se presentó allí cuando ella más lo necesitaba. Esto demuestra que Dios es un Dios justo y es un Dios lleno de misericordia y de amor. A pesar del pecado de Abraham, inducido por Sarai, Dios estaba ahí presente. En el versículo 10 dice así: además, el ángel del Señor le dijo: voy a multiplicar tu descendencia. Llegarán a ser tantos que no podrán ser contados. Acá en este versículo podemos ver cómo el Señor le anuncia a Agar que ella tendría una gran descendencia, que la multiplicaría. Su palabra dice: tanto que no podrá ser contada. ¿Y dónde iba a ocurrir eso? En el lugar del cual Agar había huido, en el lugar donde su señora la humillaba, la despreciaba, en el lugar de su aflicción. Yo cuando leía esto, automáticamente vino a mi mente lo que dice en el capítulo 41 de Génesis, el versículo 52. La situación, por supuesto, no era la misma, pero en este capítulo 41 de Génesis, el versículo 52, tenemos las palabras de José, que había formado una familia en Egipto, ¿sí? Luego de haber sido vendido por sus hermanos. Él fue llevado a esta tierra extraña, donde estuvo como esclavo. Él fue calumniado, ¿sí?, por la esposa de Potifar, fue enviado a la cárcel. Muchos años de sufrimiento y de aflicción. Pero luego vino la bendición, ¿verdad? Y él no olvidó esto. Y él mencionó o puso a su segundo hijo el nombre de Efraín. Es lo que encontramos en el versículo 52. Al segundo, es decir, al segundo hijo, le puso por nombre Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Como les decía,
tierra de su aflicción, pero en ese lugar, ¿qué iba a suceder? Ella iba a fructificar, porque el Señor le había dicho que su descendencia iba a ser tan numerosa que no iba a poder ser contada. Allí donde nosotros somos afligidos, el Señor nos fructifica, aunque no parezca, ¿sí? Aunque cuando estemos en ese momento, en esa situación de mucho dolor, el Señor está obrando, el Señor está allí. Aunque nosotros no conozcamos el panorama completo, el Señor sí lo conoce. El Señor tiene un plan que es perfecto, ¿sí? El Señor cumple su voluntad en nuestras vidas si nosotros le permitimos. Y dice su palabra que su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. En el versículo 11 dice así: el ángel del Señor también le dijo: tú has concebido y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. En la primera parte del versículo, la primera parte que yo quiero destacar es la que dice: el Señor ha oído tu aflicción. El Señor escuchó la miseria de esta mujer, porque Dios no es un Dios indiferente, ¿sí? No es indiferente a nuestro dolor, Él no es indiferente a nuestro sufrimiento, Él no es indiferente a nuestra necesidad. Y allí cuando nosotros elevamos nuestra voz, nuestro clamor a Él, Él está. Y aunque no lo hagamos de forma audible, ¿sí? El Señor conoce nuestro corazón. Él sabe qué es lo que nosotros le presentamos a Él, ¿sí? Voy a retomar el Salmo 139, pero en esta oportunidad los primeros 5 versículos. El salmista decía: oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. También voy a leer el versículo 6, dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Realmente es incomprensible saber que el Señor conoce todo de nosotros. Él sabe aún cuántos cabellos tenemos, ¿sí? Algunos tendrán más, otros tendrán menos, pero su palabra dice que Él tiene contados aún nuestros cabellos. Y si Él se interesa por cuántos cabellos tenemos, ¿no creen ustedes que Él está más interesado por lo que hay en nuestro corazón y nuestras necesidades? Por supuesto que sí. Ese es nuestro Dios, aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. La siguiente parte del versículo que quiero destacar es la que dice así: le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Ismael es la primera persona en la Biblia de la cual se registra que recibió un nombre antes de nacer. Y ese nombre no fue un nombre casual, y no se lo dio cualquier persona tampoco, fue Dios mismo, ¿sí? En la parte A del versículo decía: el Señor ha oído tu aflicción. Probablemente Agar, no sabemos si ya estando en sufrimiento con Sara, su señora, o allí en el desierto, ella habrá elevado tal vez una oración, ¿sí? En forma audible, tal vez desde lo más profundo de su corazón, no sabemos. Ella era egipcia, pero estando con Abraham y Sara, probablemente en algún momento habrá escuchado del Dios de Abraham, ¿sí?
No sabemos eso, la escritura no nos aclara. Lo que sí sabemos por las palabras que tenemos acá es que ella realmente estaba afligida, convocada, ¿sí? Y el nombre que ella le tenía que poner a su hijo era Ismael. En hebreo, esta palabra, Ismael, ¿sí?, significa Dios oye, ¿sí?, el que escucha. Vamos acá creo que me estoy olvidando de destacar algo. Bien, porque Dios ha oído. Esta palabra que para nosotros se traduce como oído, en hebreo tenemos la palabra shamá. Esta palabra tiene varias acepciones. Si bien significa percibir por el oído, también significa escuchar. Ya habíamos visto en una oportunidad en un culto de oración que escuchar y oír no es lo mismo. Tiene otras acepciones también y significa escuchar con atención o con interés, significa obedecer, significa prestar atención, conceder la solicitud y también significa ser considerado. Cada una de estas acepciones de la palabra shamá, que se traduce para nosotros oír o he oído o había oído, son las que describen exactamente lo que el Señor hace cuando nosotros clamamos a Él, ¿sí? Él nos escucha, Él nos presta atención, Él nos considera, ¿sí? Él también nos concede las peticiones de nuestro corazón. ¿Y por qué el Señor hace esto? ¿Qué somos nosotros? El Salmo 144:3 dice: oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? ¿O el hijo del hombre para que pienses en él? ¿Qué somos nosotros, verdad? La respuesta o parte de la respuesta la podemos encontrar en Isaías 43:4. ¿Sí? Su palabra dice así: tú vales mucho para mí, te estimo mucho, yo te amo, he dado gente para poder tenerte y naciones para poder rescatarte con vida. Por eso el Señor nos escucha, por eso el Señor nos oye, por eso Él nos atiende, por eso Él nos presta atención, ¿sí? Porque Él nos ama. Para Él somos de un valor incalculable. Eso es lo que somos para Él. Seguramente cada vez que Agar llamara a su hijo Ismael, ella recordaría que el Señor estuvo allí en ese momento de su vida tan pero tan difícil para ella. Creo yo que imposible para Agar olvidarse de Dios, porque todos los días cuando viera a su hijo, Ismael venía acá, Ismael hace esto, Ismael hace lo otro, ¿sí? Ese nombre sería para ella el recordatorio de que Dios estuvo allí con ella en el desierto y había actuado a su favor. Vamos a ver el versículo 12. Describe de alguna manera cómo sería el carácter de ese niño que iba a nacer Agar. Será un hombre indómito, luchará contra todos y todos lucharán contra él. Pero a pesar de todos sus hermanos, establecerá su residencia. Tenemos acá, como les decía, una descripción breve de cómo sería el hijo de Agar. Dios intervino en esta situación para ayudar a esta mujer. Pero sabemos que Ismael no era el hijo de la promesa, ¿sí? Era el hijo del plan B de Sara y de Abraham, ¿sí? Ellos no supieron esperar y
de alguna manera quisieron ayudar a Dios. Y acá vamos a tener una descripción de alguna manera negativa, ¿sí? ¿Cómo sería este niño, este joven, este hombre? Sabemos que con el tiempo los descendientes de Ismael se transformaron en el pueblo árabe, ¿sí? Sabemos cuáles han sido las consecuencias. Los árabes han sido enemigos acérrimos, ¿sí? Enemigos del pueblo de Dios. Acá podemos ver, podemos recordar un ejemplo claro de cómo el pecado trae sus consecuencias, ¿sí? En el versículo 13, como el Señor le había hablado, ella le dio este nombre: tú eres el Dios que ve. Pues dijo: ¿acaso no he visto aquí también al que me ve? En esta versión que yo tengo, que es la Reina Valera contemporánea, dice: tú eres el Dios que ve nada más. Pero en la mayoría de las versiones dice: tú eres el Dios que me ve. Ahí con ese pronombre personal que está señalando lo observado, ¿sí? Ella de alguna manera hace personal esto, ¿sí? Ella dice: el Dios que me ve, el que me ve a mí, ¿sí? Nosotros tenemos acá esta expresión, el Dios que ve, pero en hebreo las palabras que aparecen en el texto original es la palabra compuesta el Roi, ¿sí? El Roi es un nombre compuesto en el que es la palabra hebrea que se usa para Dios y significa lo siguiente: el fuerte, el líder, el Señor. Este nombre que nosotros podemos observar acá es un nombre que está de alguna manera describiendo, expresando el poder y la autoridad de Dios en relación con el hombre, en este caso en relación con esta mujer egipcia. Y Roi es la palabra hebrea que se traduce como pastor, pero también se traduce como ver, mirar o contemplar. Y esto fue lo que Agar testificó cuando dijo: tú eres el Roi, ¿sí? Ella le puso un nombre al Señor a partir de la experiencia que ella había tenido a partir o a través de este encuentro en particular. Cuando ella dijo: tú eres el Roi, lo que ella estaba diciendo es: tú eres el fuerte que me ve, tú eres el Señor que me contempla. Y en definitiva, como dice acá, tú eres el Dios que me ve. Además de declarar al Dios que la había visto en esa oportunidad, ella declara también lo siguiente: ¿acaso no he visto aquí también al que me ve? En la primera parte del versículo, ella declara haber sido vista por Dios. Y en la segunda parte del versículo, ella declara que ella había visto a Dios. Esta creo yo que es una experiencia completamente extraordinaria, principalmente para una mujer despreciada, para una mujer que era esclava, y no era esclava de cualquier nación, era egipcia. Probablemente ella había crecido habiendo conocido y también adorado a falsos dioses. Pero acá la tenemos a ella reconociendo y alabando al Dios eterno, al Dios todopoderoso, al único y verdadero Dios. Vamos a seguir un poquito. En el versículo 15 y el versículo 16, versículo 14, perdón. Y al manantial lo llamó pozo del que vive y bebe. Ese pozo está entre Cades y Bered. Agar dio a luz un hijo de Abraham, y este le puso por nombre Ismael,
observar que Agar le creyó a Dios, porque acá se destaca que ella volvió a su señora, ¿sí?, tal como le había indicado el Señor, ¿sí? Ella volvió hacia Sara y hacia Abraham. Dice su palabra que dio a luz un hijo y Abraham le puso ese nombre que ella había recibido por parte de Dios mismo. Evidentemente ella cuenta esta experiencia al volver, ¿sí?, a Sara y a Abraham. Ella reconoció que Dios se preocupaba, pero también que Dios se iba a ocupar de su situación, que Dios se iba a ocupar de su caso. Esto es realmente increíble. Dios ama a sus criaturas, ¿sí?, tanto que Él sacrificó su propia vida por ellas, ¿sí? Por eso, como señalaba hace un momento, cada uno de nosotros estamos acá. Nosotros somos hijos, ¿sí? Antes éramos criaturas, pero en el momento en el cual hemos creído que Él fue enviado para poder pagar esa gran deuda que nosotros teníamos, la del pecado, y hemos aceptado en nuestro corazón esa obra, lo hemos recibido a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento pasamos a ser hijos de Dios, hijos de este Padre bueno y eterno. Dios nos conoce en lo más profundo y en lo más íntimo. Esto es lo que podemos observar en esta historia de esta mujer que acabo de compartir con ustedes. Dios está interesado en cada uno de nosotros, es el que nos observa, Él es el que nos contempla cada día, Él es el que nos ve. Muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿cómo estás? Y la respuesta de cortesía es, bien, ¿sí? Pero muchas veces sabemos que no es así. Muchas veces hay cosas que no compartimos con otros hermanos y que nos guardamos en lo más profundo. Pero Dios es el que nos está viendo. Dios es el que ve nuestra aflicción. Él es el que escucha nuestra oración, tal como sucedió con Agar. Allí cuando ella se encontraba sola, desesperada, tal vez sin ningún tipo de respuesta humana, pero recibió la mejor respuesta, esa respuesta de Dios, ¿sí?, que es la que cambió su vida, porque realmente cambió su vida. Esta fue el primer encuentro que ella tuvo con Dios, porque más adelante en el capítulo 21 también, si luego quieren observar, ella vuelve a tener un encuentro con el Señor. El Señor está interesado en cada uno de nosotros. Él no es un Dios indiferente, Él es un Dios personal. Él sabe cada una de las lágrimas que nosotros hemos derramado en secreto. El Señor estuvo allí, el Señor nos ha visto, el Señor nos ve allí. El Señor ve cuando nosotros creemos no tener la salida a alguna situación. Él está allí y Él nos ve. El Señor nos ve cuando estamos tristes, pero también cuando estamos gozosos. Él nos ve porque Él nos observa. Él nos ve cuando pasamos necesidades, ¿sí? Allí cuando nadie sabe tal vez que nos falta esto, que nos falta lo otro, el Señor está allí. El Señor ve la aflicción de nuestro corazón cuando nuestro corazón se duele por nuestros familiares que no lo conocen a Él o nuestros familiares que están alejados de Él, ¿sí? Él nos ve allí y está interesado en cada uno de nosotros. Él busca y espera que nosotros confiemos en Él, que nosotros, como decía David, alcemos nuestros ojos a los montes, ¿sí?, esperando y sabiendo que es de allí donde viene nuestro socorro. Eso, hermanos, es lo que yo preparé para compartir con ustedes. Esta palabra
es una extensión de los estudios que yo vengo compartiendo los días miércoles, en el cual siempre cuento los miércoles que el Señor me fue llevando a buscarle a Él a través de sus diferentes nombres. Hasta el momento, los días miércoles, hemos visto y estudiado los nombres del Señor. Jehová como su nombre propio, ¿sí? Hemos visto también a Jehová o al Señor Rafa, que es el Señor que sana. Hemos visto también al Señor como estandarte. Y hoy hemos conocido o recordado tal vez que Él es el Señor que nos ve. Así que, hermanos, los voy a invitar a ponerse de pie para que juntos podamos derramar nuestro corazón delante de su trono, podamos, si es posible, elevar nuestras manos en señal de adoración, en señal de rendición y en señal de confianza en Él, porque Él es el Señor que nos guía.